Nosotros cogemos el compromiso de terminar en hora, que ya lo hemos estado hablando antes. Bueno, vamos a presentar brevemente el proyecto CiberAir, no el proyecto, pues un proyecto realmente grande, es, como sabéis, una red de investigación centrada en enfermedades raras, que está articulada en diferentes programas de investigación, pero que aglutina profesionales de muchos tipos. Y hoy tengo la suerte de presentar aquí a dos personas que ahora las vais a conocer, Juan y Beatriz, que estarían en la parte de lo que serían los equipos de gestión científica. Y esto que parece algo que puede ser pues igual no tan importante como la investigación, resulta que nosotros dependemos tanto de ellos y las cosas funcionan tan bien gracias a ellos que en este momento es una herramienta fundamental para cada uno de los grupos del ciber, para los programas y para la red entera. Por tanto, yo creo que somos afortunados de teneros entre nosotros, y es verdad, y yo no me canso de repetirlo, y ellos lo que os van a explicar es cómo su trabajo puede tener un impacto muy importante sobre cómo funciona esta red y al final un impacto en lo que son las investigaciones que hacemos todos nosotros. Por tanto, Juan, si me he olvidado alguna cosa, he dicho algo incorrecto, que probablemente sí, tú me corriges, pero adelante con tu presentación sobre lo que sería un mapa que han diseñado ellos con un trabajo muy exhaustivo sobre las herramientas de investigación, ensayos clínicos que disponemos a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, Rafa, por la amable introducción. En primer lugar, quiero dar las gracias al CREER, tanto a Aitor como a Marta, porque, bueno, por acogernos aquí y hacernos sentir como en casa, que realmente así nos sentimos. Y nada, muy brevemente, porque me parece más interesante también poder aprovechar para las preguntas. Yo os voy a presentar lo que es el mapa de recursos de investigación sanitaria en enfermedades raras que hemos desarrollado en el CiberAir. Voy a hacer una pequeña introducción para aquellos que no lo conocéis. Luego voy a hablar un poco del estado actual el que está la investigación en España, sobre todo focalizado en proyectos de investigación y ensayos clínicos que hay en marcha, con una foto del año 2018, que es, digamos, donde tenemos los datos un poco controlados. Y por último, un poco lo que estamos haciendo ahora y hacia dónde vamos con esta estructura, ¿no? Que es el Mapper. Bien, el Mapper es un mapa interactivo que hemos desarrollado dentro del CiberAir, que básicamente ha ido recopilando información de los recursos de investigación sanitaria que hay en España y que son aprovechables para enfermedades raras, ¿vale? Entonces, esto surge inicialmente en el año 2015 y originalmente nuestro interés era incluir todos los proyectos de investigación que se estaban haciendo en España. Bueno, todo es muy difícil, pero sobre todo los más importantes, lo más relevante. Actualmente tenemos desde 2015 879 proyectos registrados y, y 704 ensayos clínicos registrados, que eso sí que están registrados todos porque los extraemos directamente del Registro Español de Ensayos Clínicos. Todo esto está en coordinación con el equipo de Orfanet España, que son parte de nuestro equipo, y posteriormente hemos ido incluyendo otra serie de recursos. Todos estos proyectos y ensayos, están categorizados por códigos ORFA, ¿vale? Es decir, por una enfermedad rara concreta con su asignación de código según la categoría de Orfanet. Y también todos los recursos de investigación y sanitarios que son importantes para la investigación de enfermedades raras, como son los centros de unidades de referencia, todos ellos también categorizados por área de especialización médica, la red europea de referencia, los nodos que hay en España de la red europea de referencia, los institutos de investigación sanitaria y sus recursos, los hospitales que tienen una actividad importante en investigación, todos los centros y unidades mixtas del Carlos III, otro grupo del CIBER, que es el consorcio de investigación biomédica en red que hay en España, información de todas las redes de investigación cooperativa que hay en España y de todos los nodos y las distintas plataformas dependientes del Instituto de Salud Carlos III, ¿no? Todo eso ha ido alimentando la base de datos que actualmente tiene desde finales de 2015, que cuando la lanzamos pues ya tiene más de 25.000 visitas y que esperemos que esto se aumente. Como he dicho antes, el Mapper surge de una necesidad a raíz de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras y luego de su actualización, donde siempre ha habido una pregunta en el aire, que es quién hace qué, quién está investigando tal enfermedad en España, ¿no? Y eso hasta hace poco era bastante complicado, siempre se podía ir a repositorio de publicaciones, etcétera, pero para las personas que no están habituadas a buscar este tipo de información científica, pues siempre era complicado. Además, no es solamente un problema de cualquier afectado por una patología, el no saber quién estaba investigando en este país, sino también para los propios investigadores que no saben
no son conscientes de otras personas que están realizando estudios similares o en la misma patología. Y por supuesto para la administración, pero no tanto en española, sino que incluso a nivel europeo es muy difícil saber qué se está haciendo actualmente en enfermedades raras si no son ellos quienes lo financian, ¿vale? Porque como sabemos, hay muchísimas fuentes de financiación que están apostando por distintos proyectos y eso es muy difícil de recoger. Entonces nosotros empezamos a trabajar con esta idea en el año 2015 bueno, la idea era un poco poner a disposición toda esta información para que cualquier persona de manera sencilla pudiera consultar si había algún proyecto de investigación de su patología, pero asimismo también que sea útil para investigadores y la sociedad en general. Asimismo, a nosotros nos sirve para dar apoyo a todas las consultas que nos llegan de investigación dentro del CIBERER. Y por supuesto que la parte que también a nosotros nos interesa mucho más, que es la promoción de proyectos de I+D. Es decir, teniendo identificado quién hace qué o qué está haciendo qué, en qué proyecto, pues podemos trazar diferentes líneas para que estos grupos cooperen y sacar nuevos proyectos, ¿vale? Más adelante, en el año 2018, incorporamos todos estos recursos que he hablado antes, de todos los nodos de la red europea de referencia, que están trabajando en enfermedades raras, los CESUR, etcétera, etcétera, toda esta infraestructura, para dar soporte a un potencial desarrollo del Plan Nacional de Medicina Genómica que tanta falta hace para la equidad diagnóstica, ¿no? Entonces, voy a pasar muy brevemente cómo estamos en España en 2018, con la foto de 2018 en investigación, ¿vale? Investigación biomédica, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos. Muy bien, ¿quién está financiando esta investigación? ¿Vale? Los datos de 2018 son muy parecidos a los últimos registros que tenemos de 2015 y fundamentalmente quien está financiando esto en España son básicamente las agencias nacionales, ¿vale? Agencias públicas nacionales, como son el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III y algunas agencias regionales, ¿vale? Y fundamentalmente también a nivel europeo, que es, como podéis ver en la parte verde de la tarta, estos son el programa H2020, el antiguo programa Marco, que es, digamos, hoy en día la agencia que más dedica dinero a la investigación. Nosotros tenemos identificado esto solamente en proyectos de I+D, ¿vale? Proyectos de investigación que no son ensayos clínicos. En este sentido, nosotros recogemos proyectos, porque lógicamente no podemos coger todos, cogemos muchos, pero no podemos coger todos. Esto sería digamos, un ranking por orden de financiación, ¿no? de estas agencias. La horquilla que va de un año a otro está en torno a... Nosotros identificamos como de 80 a 90 millones de euros de financiación anual para estos proyectos. Lógicamente hay más que no conseguimos identificar, pero digamos esa es la horquilla que nosotros más o menos identificamos. Aquí en azul he puesto la Comunidad de Madrid porque este año ha entrado especialmente porque ha sacado una convocatoria especial para proyectos de investigación biomédica y ahí han salido muchos proyectos de enfermedades raras. Este año ha salido, por ejemplo, la Marató, es específica, la convocatoria de proyectos Marató este año es específica para enfermedades raras, o sea, en 2020, o sea, que hasta 2021 no veremos el efecto de la maratón, ¿no? En cuanto a los ensayos clínicos, pues eso es algo que más o menos sabíamos, pero más del 90% de los proyectos de los ensayos clínicos están financiados por industria, de promotores de industria, y el 8,5% aproximadamente son ensayos de clínica independiente, es decir, que están llevados a cabo bien por hospitales o bien por organismos sin ánimo de lucro que desarrollan sus propios y coordinan, son promotores de los propios ensayos, ¿vale? Dentro de los promotores, pues en España ahora mismo quien más lidera todo este tipo de proyectos son ensayos, son Celgene y Novartis, que normalmente cada año se turnan, pero están en torno a 24 o 23 proyectos, ensayos activos por año, y luego grandes farmas, ¿no? ¿Qué se está investigando? Pues ahora mismo en España nosotros tenemos información de cerca de 2.000 enfermedades entre proyectos y ensayos clínicos que se están investigando, ¿vale? Si lo agrupamos en la parte de proyectos, ¿vale? En la parte de proyectos de I+D, que son investigación, que no son ensayos clínicos, directamente, digamos, la mayor parte de proyectos versan sobre enfermedades que tienen una afectación neurológica, ¿vale? Neurológica, neuromuscular.
que serían la mayor parte, que son el 28. Luego tenemos otro grupo grande importante de patologías, como son los defectos del desarrollo durante la embriogénesis, los trastornos oculares o que afectan al ojo, raros, ¿vale? Todo lo que son errores congénitos del metabolismo, cáncer raro, y luego ya en menor medida enfermedades raras de la piel, renales y hematológicas, ¿vale? Esto sería un poco, durante todos estos años que hemos hecho seguimiento, básicamente no hay grandes cambios digamos, en los grandes grupos de enfermedades estudiados. Sí que se ve un cierto incremento en la financiación que está recibiendo el cáncer raro, cáncer infantil sobre todo, y las enfermedades dermatológicas, ¿vale? Esto sería, digamos, la foto de 2018, qué enfermedades están o tienen más proyectos en marcha, lo cual no quiere decir más esfuerzo, en este caso solamente por el número de proyectos. Esto más o menos se mantiene, es decir, estas patologías que son las que más se están estudiando, se está más o menos manteniendo durante todos los años. Algunas suben un poquito, otras bajan, pero más o menos estas son las que más se están estudiando. Y bueno, aquí por ejemplo aparece esclerosis lateral amiotrófica, que está ahí también, pero seguramente si hiciéramos la foto ahora de 2020, pues estaría mucho más arriba, porque se han aprobado una serie de convocatorias específicas para ELA que ahora mismo no se reflejaban en el 2018, pero que estarán ya presentes, ¿vale? En cuanto a los ensayos clínicos, aquí la imagen es muy diferente, porque en realidad el 50% es oncomatología, en enfermedades raras. En realidad es más, porque muchos de esos cánceres tienen alguna afectación neurológica y entonces también se incluyen como categoría de enfermedad neurológica, pero ahí la mayor parte de la industria está en ese sector. Y sí que es verdad que está creciendo mucho la parte neuromuscular y neurológica rara, y eso lo estamos viendo ya ahora, sobre todo en el 2018 frente a 2017 a 2016. Estos son los ensayos clínicos, son las patologías donde hay más ensayos clínicos abiertos en 2018. Como podéis ver, la mayoría son de oncohematología, aunque también hay algunas enfermedades respiratorias raras, ¿no? Como la fibrosis quística, la fibrosis pulmonar idiopática, que también tiene mucha representación. Y bueno, ¿dónde se está investigando? Pues esto, bueno, más o menos puede parecer obvio, pero básicamente donde más se investiga, donde hay más centros de investigación biomédica o más institutos de investigación biosanitaria, etcétera, donde más recursos en general en la investigación biomédica. Es decir, no podemos disociar, es muy difícil disociar las raras de la investigación biomédica en general, es decir, porque todo está relacionado. Y aquí vemos Madrid, Cataluña, como los sitios donde más se investiga. En este caso Madrid sale, normalmente se van turnando, y este año como había más financiación de la Comunidad de Madrid específica, pues por eso aparece más arriba, pero seguramente cuando entre toda la parte de la maratón, etcétera, etcétera, Cataluña vuelva a tomar un poco el liderazgo. ¿Vale? Esto sería, bueno, por provincia, más o menos obvio, hay una gran diferencia entre Madrid y Barcelona. Luego Valencia y Sevilla también tienen bastante actividad, y en menor medida ya otras ciudades más pequeñas, pero que sí que tienen centros de investigación potentes, ¿vale? Estos son todos los proyectos que nosotros recogemos, y seguramente hay más, ¿vale? Pero los importantes sí que los tenemos bastante bien recogidos. En cuanto a centros, pues el Hospital Universitario Valdebrón sigue liderando arriba, siempre ahora muy de cerca con el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en Tres Cantos, en Madrid, que siempre también tiene mucha actividad en enfermedades raras. Aquí también vemos grandes hospitales con su Instituto de Investigación Sanitaria acoplados, como son el Virgen de Rocío en Sevilla, el Clínic de Barcelona, el Sant Joan de Déu y el 12 de octubre, ¿vale? Aquí vemos algunos, las flechas indican un poco el incremento. Son centros que este último año han tenido un incremento importante de proyectos, ¿vale? En cuanto a ensayos clínicos, aquí sí que hay un líder indiscutible, que es el Valdebrón, que además tiene una actividad muy alta en este sentido. Y
y seguido muy de cerca del Hospital Universitario de la Fe de Valencia, también está ahí muy arriba el Hospital Universitario 12 de Octubre, Clínic de Barcelona. Y bueno, aquí podéis ver unos números que a lo mejor no nos dicen nada porque son 202 ensayos, 140 ensayos activos en 2018 en enfermedades raras. Estos números sí que son totales, porque esto ya por el nuevo reglamento europeo con el tema de ensayos clínicos, todos los ensayos clínicos en España tienen que estar registrados en el Registro Español de Ensayos Clínicos, es decir, todos los registros tienen que pasar por ese ensayo y se cataloga como enfermedad rara, ¿no? Entonces, si comparamos estos datos con el 2015, fijaros que estamos hablando de tres años de diferencia. Hemos pasado de 44 ensayos, por ejemplo, en el Valdebrón a 202 ensayos activos. Esto está cambiando radicalmente el panorama de la investigación clínica que se está haciendo en España. Sobre todo, bueno, no solamente en enfermedades raras, en general con los ensayos clínicos en España, que cada vez se está participando más. Pero en el caso de raras es todavía mucho más significativo, ¿no? Entonces, aquí tenéis una descripción de por tipo de fase, muy brevemente, para que tengáis una idea. El fase 1 sería, digamos, la prueba de seguridad del medicamento, solo se hace en individuos, en un pequeño grupo de individuos sanos. La fase 2 es la primera vez que se hace una prueba de concepto para medir la eficacia en pacientes, con un pequeño grupo. En 3 ya son grupos un poquito más grandes, y el 4 es farmacovigilancia, una vez que ya se ha aprobado el medicamento, ver la evolución del mismo. Entonces, vemos que la evolución es altísima en este último periodo de ensayos clínicos, pasando hasta incluso las fases, sobre todo las fases más tempranas, que eso tiene cierta relevancia, ha crecido casi hasta 6 veces. Estamos hablando de un periodo de 3-4 años. Esto significa, para estas fases tempranas es necesario tener hospitales muy especializados. Y además, en el caso de la fase 2, estamos hablando de medicamentos que la primera vez digamos, medicamento en experimentación, que la primera vez que se tiene acceso a ellos es en estas fases, con lo cual quiere decir que pacientes y afectados aquí en España están teniendo una facilidad para poder acceder a medicamentos en experimentación, desde siendo los primeros en el mundo, ¿vale? Y esto es interesante, porque el crecimiento es muy relevante. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, pues hemos recogido mucha información, vamos a seguir recogiéndola, nos interesa, pero digamos que queremos dar un paso un poco más allá, ¿no? Pasar de algo cuantitativo, descriptivo, que es lo que estamos recopilando con esta base de datos, a pasar a algo más cualitativo. Básicamente vamos a tener que recoger un poco más de información, ya con toda la experiencia de estos últimos años, poder desarrollar nuevos indicadores que nos sirvan un poco más a futuro para dar, digamos, información de calidad. Y para ello, pues vamos a tener que trabajar, como tenemos muchas fuentes, tomamos desde el Registro Español de Ensayos Clínicos, desde las diferentes fuentes del organismo de financiación pública, tomamos información de nuestra propia base de datos, de Orfanet, etcétera, etcétera. Pues tenemos que unificar un poco la arquitectura de esa base de datos, ¿no? Que no es ninguna tontería, porque hoy en día saber, por ejemplo, que por ejemplo tú, Rafa, trabajas en enfermedades metabólicas, pues sí, es interesante, pero tiene poco valor más allá bueno, es algo que puedes identificar rápido. Otra cosa es saber que Rafa pues está en el Hospital Sant Joan de Déu, que está en tal dirección, que está a 400 metros de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, al lado del otro hospital, que está colaborando con 4 o 5 hospitales a nivel nacional, que 2 de ellos son redes europeas de referencia, que tiene 3 o 4 proyectos en esas enfermedades, etcétera, etcétera. Queremos hacer una plataforma donde la información sea de calidad, ¿vale? Sea de calidad y esté conectada y tenga sentido, no sean listados, ¿vale? Y bueno, trabajar también la interfaz visual, todo esto, modernizarlo un poco y hacerla más detallada, trabajar más con variables temporales de dinámicas y centrarnos un poco más en aspectos físicos con la variable de centro, es decir, trabajar más a nivel de información de centro. Ahora estamos también categorizando y relacionando enfermedades para poder hacer búsquedas agregadas, es decir, no solamente por enfermedad, sino por grupo de enfermedad o por enfermedades relacionadas, incluir todas las designaciones de medicamentos huérfanos que se han hecho en España, que ya son unas cuantas,
incluir la actividad de las asociaciones de pacientes, especialmente de aquellas que están participando en proyectos de investigación, porque también es muy relevante como dato para calcular la investigación, y todas las publicaciones de enfermedades raras en España. Estamos intentando descargar todas las publicaciones de 2015 para hacer un repositorio que vaya nutriendo la base de datos de todo lo que se hace y se investiga en enfermedades raras en España. Y básicamente nos estamos moviendo a donde nosotros nos sentimos cómodos. En el ciber de enfermedades raras lo que hacemos es básicamente investigación translacional, ¿no? Y al final eso se traduce en la búsqueda de impacto, es decir, que lo que hagamos tenga el mayor impacto posible, ¿no? Entonces, con toda esa información, pues vamos a intentar, con alguna gente que trabaja en sistemas inteligentes y extracción del conocimiento, que trabaja en inteligencia artificial, que es un poco, bueno, ahora es el boom, pero es verdad que son herramientas muy útiles, y aplicar a todos esos datos, pues intentar aplicar algunas técnicas de Machine Learning y Data Mining, que es básicamente intentar desarrollar nuevos algoritmos que nos permitan aprender de esos datos y predecir o tomar algunas decisiones al respecto. Y para ello, bueno, pues nosotros ya llevamos 12, 13 años de experiencia en investigación en enfermedades raras como centro en red, y creo que podemos trabajar muy bien en ese sentido, con básicamente 3 grandes, digamos, líneas de trabajo, que sería que todos estos datos nos ayuden en la parte de política científica, como podría ser el Plan Nacional de Medicina Genómica o cualquier otra acción, digamos, específica, hacer acciones de prospectiva científica, es decir, poder identificar acciones o tendencias que a priori no son tan fáciles de identificar, y luego mejorar nuestra actividad en promoción de proyectos de I+D, que eso es una de las cosas que nosotros trabajamos mejor, es decir, poder identificar cuando alguien quiere poner recursos en algún sitio, de qué manera es más eficiente poner esos recursos para el objetivo que tienen, como puede ser de una asociación de pacientes a cualquier interesado en promocionar alguna línea concreta de investigación en enfermedades raras. Y para cerrar muy brevemente, lo voy a simplemente comentar, estamos desarrollando nuevos indicadores como intensidad de investigación en enfermedades raras, es decir, que no sea una variable simplemente cuantitativa de cuántos proyectos, cuánta financiación, sino meter toda nuestra experiencia en investigación translacional para desarrollar indicadores que nos permitan identificar, comparar la investigación que se hace en unos sitios y en otros para darle cierto valor y separar qué puede ser más importante y qué no. Asimismo, para poder identificar cuando se forman, digamos, clústeres o agrupaciones de no solamente de investigadores, sino de investigadores, asociaciones, hospitales implicados, masa crítica suficiente como para poder desarrollar proyectos de impacto grandes, ¿no? Y luego, pues toda la parte de promoción y prospectiva científica, que básicamente lo que queremos es buscar patrones de asociaciones y patrones de eventos que nosotros naturalmente no podemos ver, ¿vale? Y nada, dar las gracias al equipo dentro de Ciberer, al director Pablo de la Puncina, que bueno, está implicado también en esto directamente, a Enrique, que es el que nos da soporte a la parte de informática, a Beatriz, que también nos echa una mano, y luego al equipo de Orfanet, en concreto Marilena Mateo, para con toda la codificación de las enfermedades, y luego el equipo de inteligencia artificial, en este caso del Instituto Maimónides de Córdoba, que nos está echando una mano, el equipo de Sebastián Ventura, en concreto Juan Antonio Marín, que nos está echando una mano con toda la parte de data mining y machine learning. Y aquí tenéis nuestra página web, que podéis entrar, hacer las consultas que queráis, y cualquier duda, pues podéis escribir, consultar, incluso dar de alta si estáis financiando, estáis lanzando algún proyecto de investigación con financiación, lo podéis dar ahí. Y nada, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Las preguntas las dejaremos para el final. Beatriz Morte, se me olvidó decir que ambos dos son doctores, son científicos, por lo tanto saben muy bien de lo que hablan. No solo es un tema exclusivamente de gestión, sino de entender bien la ciencia. Yo os aconsejo consultar la página, porque yo mismo, que me confieso muy torpe para los temas informáticos y de red, pude entrar a la primera, es fácil y es intuitivo, y vais a tener un plano y una información muy actualizada de lo que estamos haciendo. Bueno, Beatriz lleva un tiempo trabajando en un programa muy interesante, que es el programa de diagnóstico de enfermedades no diagnosticadas, y ella tiene una función dentro del ciber, que lo hablábamos ayer durante la cena, que a veces no es fácil,
y es recordarnos a los que colaboramos en ese proyecto que tenemos que entregar las evaluaciones, porque nos llegan como una especie de evaluaciones sobre casos clínicos concretos y cada uno en su área de conocimiento pues tiene que dar una opinión. Y así a ver si conseguimos ir resolviendo los casos no diagnosticados. Pues Beatriz, gracias. Nada. Cuando quieras. Bueno, lo primero agradeceros la invitación en este acto tan especial y la acogida que siempre nos dais en este centro. Entonces, bueno, voy a comentaros eso, cuál es la problemática de lo que consideramos enfermedad no diagnosticada, qué es el CIBERER y cómo lo estamos abordando. Enfermedades sabéis que hay muchas raras. La mayoría tienen una base genética y hay que descubrir ese origen para poder actuar sobre ellas. Se sabe que hay como 4.000 genes más o menos asociados a estas enfermedades que tienen un nombre. Y todas tienen una prevalencia baja, una baja incidencia, pero podríamos decir que hay una enfermedad rara que su prevalencia es muy alta, que es la no diagnosticada, que es un conjunto de enfermedades que todavía no están categorizadas. No tenemos que confundirlo con los pacientes sin diagnosticar. Nosotros desde la investigación no diagnosticados no consideramos los pacientes que están sin diagnóstico, bien porque están todavía en el proceso de llegar a encontrar ese nombre. Se encuentran todavía dentro del proceso asistencial y son casos que potencialmente son diagnosticables porque la causa de la enfermedad es conocida, en ocasiones es complejo, pero ahí está. Conocemos todos bien el retraso diagnóstico que hay. Una media de 5 años para conseguir este diagnóstico es algo que tenemos que tener en cuenta y actuar sobre ello desde las instituciones sanitarias para resolverlo. Pero ¿qué es lo que consideramos pacientes no diagnosticados? Aproximadamente un 40% de estas personas no hemos sido capaces de definir la causa precisa, si es enfermedad genética, la causa genética de esa patología, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado y tras aplicar pues, los protocolos disponibles y correctos desde la clínica asistencial. Muchas veces lo que ocurre es que falta conocimiento del cuadro clínico, hay muchos cuadros que son solapantes, es complicado. Y otras veces también las tecnologías disponibles en la clínica asistencial pues no son capaces de dar respuesta. ¿Cómo abordar el diagnóstico de estos pacientes, esta entidad de no diagnosticados? Estamos realmente en un proceso frontera entre lo que es la clínica asistencial y la investigación. En ocasiones hay hospitales, centros hospitalarios que sí que tienen algunas unidades de enfermedades raras y pueden dar respuesta a algunos de estos casos. Por otro lado, proyectos de investigación, como decía Juan, hay proyectos enfocados a encontrar nuevos genes asociados a enfermedades, a un grupo de patologías específicas. Pero aún así, no todos los pacientes no diagnosticados tienen cubiertas sus necesidades. A nivel internacional, desde 2011 se ha tenido conciencia de toda esta problemática y el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras ha ido marcando unas pautas y unos objetivos que se han ido actualizando a lo largo del tiempo, tanto en diagnóstico como en terapias. En cuanto al diagnóstico, dicen que para el 2027 el objetivo sería encontrar un diagnóstico preciso para todos los pacientes con enfermedades raras en el plazo de un año, cuando estamos encontrando ahora un retraso de 4 años de media, pero para aquellas enfermedades que son, digamos, conocidas. Hace esa diferencia. Y habla de estos pacientes no diagnosticados. Cuando la causa no es conocida, tendrían que tener una ayuda extra. Deben entrar en programas de investigación coordinado. Y es aquí donde, a partir de ese momento, se empiezan a formar un montón de programas, tanto a nivel nacional como internacional, enfocados a esta problemática. ¿Qué necesitan estos pacientes? Pues bien, estamos viendo que cada año se están descubriendo nuevos genes, no conocemos todavía todo. En esta gráfica se ve que en los últimos años hay una media de como unos 300 genes que se están descubriendo cada año y que están asociados a distintas patologías que hasta el momento no se conocía. En azul se muestra el descubrimiento que hay con las nuevas tecnologías de secuenciación masiva que cada vez están más extendidas. Por lo tanto, para descubrir estos genes, ¿qué se necesita para ampliar y avanzar en este diagnóstico? Se necesita un apoyo científico, un conocimiento profundo y actualizado de la fisiopatología de las enfermedades. Necesitamos acceder a las últimas técnicas diagnósticas y, por otro lado, para todo ello se necesita una estructura, un personal cualificado, un equipo multidisciplinar para poder abordar este reto. Así, desde el CIBERER pues, hemos puesto en marcha una aproximación que es colaborativa y transversal para abordar este problema, que es el programa ENOT. Brevemente, para que sepáis y veáis el sentido que tiene nuestro programa, explicaré qué es el CIBERER. Es un centro de investigación biomédica en red. Es un consorcio
creado y que pertenece al Instituto de Salud Carlos III, se creó en noviembre del 2006, ya llevamos un tiempo de andadura, y se basa en dos cosas. Es una estructura innovadora en red, es una investigación cooperativa de una red de excelencia y, por otro lado, es una investigación translacional que tiene que llegar a los pacientes. Hay un equipo científico detrás de, de estas siglas, de más de 700 investigadores, tanto básicos como investigadores clínicos. Estamos organizados en 60 grupos de investigación y 18 clínicos hospitales asociados, que pertenecemos a muy distintas instituciones, tanto desde la academia, en centros de investigación, universidades, hospitales, etcétera. Y estamos distribuidos por toda la geografía española. Por eso es una red, es un centro de investigación que trabajamos en red. Todos, cada uno aporta lo que sabe hacer y sabe hacer bien. Aparte, colaboramos con industrias, asociaciones de pacientes y a nivel y con instituciones internacionales. ¿En qué somos expertos? Pues de todas estas enfermedades somos expertos en muchas de ellas, no en todos, lógicamente, pero sí expertos en muchas enfermedades y grupos de enfermedades a los que podemos dar cobertura por similitudes. Entonces, en este contexto es donde se crea el programa ENOT. ¿Qué habíamos dicho que necesitábamos? Una estructura que estuviera sentada, ya la tenemos. Incorporar el apoyo científico al proceso diagnóstico. En nuestra estructura tenemos tanto grupos de investigación básico como clínicos, van de la mano. Y contamos con un equipo multidisciplinar, porque tenemos genetistas clínicos y de laboratorio, servicios de diagnóstico, expertos en la fisiopatología de las enfermedades, para el desarrollo posterior de terapias, en estudios funcionales, investigadores básicos que nos pueden dar esta cobertura también. Acceso a las últimas técnicas diagnósticas de secuenciación, y no solamente acceder, no solamente es hacer la prueba, es interpretar los datos que revierten y una interpretación correcta. Para eso también tenemos expertos en bioinformática y, por supuesto, también la colaboración y el trabajo con las asociaciones de pacientes. Llevamos trabajando en el CIBERER desde hace ya tiempo, desde el 2011, con proyectos específicos orientados al descubrimiento de genes, y lo hemos hecho durante varios años. Pero ya desde el 2016 planteamos un nuevo abordaje, que es el programa que os voy a presentar ahora, colaborativo y enfocado a la atención individual de cada uno de los pacientes con esta problemática. Y, por supuesto, hemos contribuido al descubrimiento de nuevos genes. ¿Cuál es el objetivo? Contribuir al diagnóstico, en este caso genético, preciso de los casos clínicos que nos hayan resuelto una vez agotado el proceso asistencial. Y, por supuesto, buscar nuevos genes no descritos hasta el momento asociados a las enfermedades. ¿Cuáles son los criterios de inclusión en el programa? Está abierto, primero, a todas las enfermedades raras, no como en algunos proyectos de investigación que se buscan cortes de una enfermedad, de una patología específica, pero que tenga un claro componente genético. Hay que recordar que aunque el 80% tiene una base genética, hay un 20% que no, y hay enfermedades que son raras, no diagnosticadas, pero no tienen esta causa, no hay un trasfondo genético, que no sería motivo de entrada en el programa, porque estamos enfocados en ese sentido. Y, por supuesto, que las causas conocidas ya se hayan excluido tras unos apropiados test genéticos. No tendríamos que ser, no somos la primera opción diagnóstica. En teoría, eso tiene que estar dentro del sistema asistencial, y nosotros tendríamos que dar desde la investigación ese plus que no se ha podido dar anteriormente. Y disponibilidad de muestras, tanto de progenitores o familiares, para luego poder hacer las comprobaciones de los hallazgos encontrados. ¿Cómo acceden los pacientes? ¿Cómo podéis acceder? Está abierto a los pacientes de todos los hospitales del país, no solamente de hospitales que sean de grupos en los que se encuentran investigadores CIBERER, a todo el país. El clínico es el que recluta al paciente para el programa, pero lo tiene que hacer en colaboración con un investigador. O sea, el paciente nunca puede ir solo, tiene que ir con su clínico, y nosotros le añadimos un plus, tiene que ir acompañado de un investigador CIBERER que exprese un interés en estudiar este caso. Hay veces, hemos dicho, somos muchos grupos y distribuidos en muchos hospitales, esa colaboración ya existe. En los casos que no, desde nuestra institución, desde el programa, a través de nuestra red de investigadores, les ponemos en contacto a los clínicos con un grupo para que apoyen, den acompañamiento a este caso para continuar en el proceso. Por otro lado, los pacientes se mueven muy rápido, a veces no son los clínicos los que empiezan el proceso, y nos llegan consultas desde asociaciones de pacientes y desde buscando esta ayuda. Hemos creado, y ya tenemos un acuerdo tanto con el
con el Servicio de Información y Orientación de Enfermedades Raras de FEDER, como con la Asociación de Pacientes Objetivo Diagnóstico, hemos hecho un procedimiento, un protocolo de actuación para ver cómo derivar estos casos al programa. Pero siempre estos pacientes después tendrían que seguir nuestro protocolo de entrada en cuanto a buscar un clínico, ir acompañado del clínico y del investigador, como veréis más adelante por la importancia que tiene esto. ¿Qué ofrece el programa? Primero, una orientación diagnóstica y consejo experto. Muchas veces es una segunda opinión clínica. Hay muchos especialistas en el CIBERER, expertos en distintas áreas, que nos pueden ayudar, como decía el doctor Rafa, en cuanto a buscar ese asesoramiento. Y nos pueden asesorar sobre posibles actuaciones que podrían llevarnos al diagnóstico o sobre la idoneidad o no de entrar en el programa. Reinterpretación de datos genómicos previos. Muchas veces ya vienen, la mayoría de los pacientes que acceden al programa ya tienen estudios anteriores, genómicos, incluso secuenciación completa de lo que se les soma, sin un resultado previo. Nosotros lo que hacemos es volver a analizar estos datos para buscar causas que se hayan quedado allí, gracias al servicio de bioinformática que tenemos. Y posteriormente, si no, realizar nuevas técnicas de secuenciación, como son el genoma completo, transcriptómica, etcétera, etcétera, que no son accesibles desde la clínica asistencial. Y colaborar en el análisis, la interpretación, validación de todos estos resultados. ¿Qué es importante para nosotros? ¿Cuál es la línea de actuación que tenemos que llevar a cabo? Lo primero, todo tiene que ir basado en una palabra, que es compartir. Compartir, por supuesto, de forma anónima, codificada, bajo todas las reglas de protección de datos y con todos los comités de ética, etcétera, pero compartir tanto los datos clínicos como los datos genómicos previos y generados. Para ello, hemos creado una base de datos como una herramienta en línea fundamental para evaluar y para seleccionar los casos candidatos. En esta base de datos incluimos toda la información clínica completa y es el clínico el que tiene y el investigador el que tienen que toda la historia clínica revertirla en nuestra plataforma, tanto con fotografías, estudios de imágenes, datos bioquímicos, genéticos, genómicos, dismorfologías, estudios previos de antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda y toda la información relevante para poder llegar a un diagnóstico. Pero además tiene que ser una información completa, pero precisa y con un fenotipado. Lo que nosotros llamamos un fenotipado preciso quiere decir que tiene que ser mediante una ontología que es universal. No nos vale que decir hipotonía sial sino que tiene que estar, hay un código ya, hay 15.000 términos que definen los síntomas y para cada síntoma hay un código HPO, que es, por ejemplo, HPO 00585. Eso es algo universal y se puede compartir a nivel internacional. Entonces, cada paciente tiene una información clínica completa y esa información estandarizada en estos términos HPO, que a lo mejor vienen a ser como 10 términos que van a definir a ese paciente. ¿Cómo trabajamos? Pues los pacientes que entran al programa, tanto de hospitales con Grupo CIBERER como de otros hospitales, tanto el facultativo como el Grupo CIBERER introducen el caso en la base de datos, llega un gestor de casos y lo pone en marcha, busca para esa patología evaluadores, personas dentro del CIBERER que tengan una experiencia en esa patología determinada, que pueden ser clínicos, genetistas, a veces también buscamos gente que trabaja en investigación básica, que también nos puede dar el plus de conocimiento sobre esa enfermedad, y redactan un informe de evaluación dando un consejo clínico que se vuelve a entregar al facultativo, al Grupo CIBERER. Muchas veces, incluso con este propio consejo clínico, se ha llegado al diagnóstico, no hemos tenido que seguir en el proceso. Y por otro lado también dan unas sugerencias en cuanto a cuando se realicen después los análisis genómicos, por dónde tirar, qué genes podrían ser candidatos o qué tipo de alteraciones podríamos buscar que coincidieran con la clínica. Hay un comité científico que evalúa todas estas evaluaciones y determina si hay pacientes que no cumplen criterios de entrada, si se tienen que realizar nuevas pruebas de secuenciación o si hay datos previos, se analizan estos datos. Esto lo estamos realizando gracias al servicio de bioinformática que tenemos en el CIBERER, junto con otros grupos de bioinformática de distintos hospitales que también se ofrecen a realizarlo.
Toda la información, después del análisis de los datos, vuelve al grupo Ciberer, al facultativo e incluso a los evaluadores. Muchas veces ellos también intervienen en la interpretación. No se trata de tener, no es como un análisis de colesterol que te dicen tienes 225 y esos son 225, lo entiende todo el mundo. Estamos hablando de que son datos muy complejos y que para interpretarlos se necesita la ayuda de los expertos. Hay que combinar todo lo que es la información clínica, estandarizada en estos términos, con los datos genómicos, para compartirla y llegar al diagnóstico. Por eso aquí resumo un poco porque es importante que participen todos estos actores. El clínico es importante que acompañe al paciente, es el que recluta al paciente, pero es el que puede realizar el correcto fenotipado, una explicación exhaustiva de los síntomas del paciente, realizar test complementarios si hiciera falta y que la comunicación con los pacientes es a través de ellos. Desde el Ciberer, pues nosotros aportamos los genetistas y los clínicos que nos van a aportar su conocimiento sobre la genética, la clínica de estas patologías y ayudan en el filtrado, la interpretación de variantes, etcétera. Los investigadores nos aportan el conocimiento sobre la base, los mecanismos de acción de las enfermedades que pueden ser relevantes y realizan los estudios posteriores cuando vamos a descubrir nuevos genes. Hay que confirmarlo, hay que realizar una serie de experimentos que tienen que realizarse desde la investigación básica. Por otro lado, los bioinformáticos, análisis de los datos, gestión de los datos genómicos, dónde se almacenan, cómo se comparten, etcétera. Y, por supuesto, también desarrollar nuevas herramientas para el estudio. Son estudios muy complejos a los que todavía no estamos preparados para atender al 100%. Y, entre todos, poder alcanzar el diagnóstico. ¿Cómo va el programa? ¿Quién colabora? Estamos hablando que es un programa colaborativo. Pues actualmente tenemos como unas 380 entradas de casos dentro del programa que vienen. ¿Quién han enviado estos casos? Hay unos 42 investigadores facultativos que han enviado casos al programa provenientes de 23 centros hospitalarios. ¿Quién está ayudando en la evaluación de estos casos? Pues actualmente hay hasta unos 72 investigadores que han sido contactados a través de un mail. Se les pide una ayuda para para complementar el estudio de cada uno de los casos y responden de aproximadamente unos 30 centros. 72 personas están colaborando de una manera totalmente altruista y es un plus a su tarea. O sea, ellos tienen toda su ocupación amplia y aún así, pues responden muy adecuadamente. ¿Qué enfermedades estamos tratando? ¿Cuáles nos han llegado? Principalmente discapacidad intelectual, pero sindrómicas, cuadros muy sindrómicos, neuromusculares, trastornos del movimiento, retinitis pigmentosa sindrómica, enfermedades metabólicas, malformaciones congénitas, autoinmunes, hemolíticas, cardiopatías, endocrinas, pero es decir, estamos abiertos a todas las enfermedades. Cada caso entra como un punto al que hay que estudiar independientemente de qué tipo de patología sea. ¿Cuál es la edad de entrada? Esto es un estudio, hemos analizado los pacientes que han sido referidos al programa. Aquí está recogida la edad de entrada, que realmente no es la edad de inicio de la patología. Pero en este caso, con la edad de entrada al programa, vemos que hasta prácticamente un 70% son niños y adolescentes. Pero si nos fuéramos más allá, a cuándo se inició esa patología, el onset, cuando empieza, vemos que la mayoría de los casos son patologías congénitas o de inicio temprano. Este quesito cambiaría su distribución y además nos está dando una idea de lo que es el retraso diagnóstico con lo que llegan estos pacientes al programa. Bien, un poquito de cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Pues hay aproximadamente unos 100 casos que se han descartado, que no procedían por ciertos motivos. Hay unos casos que están todavía entrándolos en borrador, llamamos, que están en vías de complementar y completar toda la información que en la página web, en la estructura que tenemos en la plataforma. 32 casos están actualmente en evaluación, están por ahí moviéndose entre investigadores para intentar dar una respuesta, y en estudio como unos 180. En estos, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho reanálisis en 137
137 casos nos venían ya con estudios previos que no habían sido concluyentes, que no habían dado una respuesta. Nunca negativos, no podemos decir negativos porque hay tanto que no podemos reportar que no tenemos una confirmación directa de decir es negativo, es no concluyente. 70 esomas y genomas 59. Aquí brevemente, simplemente por ver, para que entendáis por qué es reanálisis esoma-genoma, bueno, hay enfermedades que se pueden estudiar monogénicas, etc. Quería un poco llegar al punto del esoma. Cuando hablamos del esoma completo, estamos estudiando los que son los puntitos estos, digamos que serían todos los genes que se están secuenciando, que se están mirando. Los que tienen colorines son los que ya sabemos que están asociados a patologías, que pueden ser a discapacidad intelectual, miopatías, epilepsias, etcétera. Son de los que tenemos información. Pero hay gran parte que no conocemos la información, no hay reportada una asociación. Y cuando hablamos de estudios de genoma, es decir, los esomas simplemente es una parte muy pequeña, es como un 2% lo que estamos analizando, pero que es donde estamos encontrando la mayoría de las alteraciones. El esoma sería la parte codificante que analizamos, como comparado con el agua de la tierra, el agua dulce frente al agua salada. O sea, imaginaros cuando hablamos de genoma todo lo que hay todavía por explorar y que todavía es muy difícil interpretar esos datos. Por eso también, un poco para que veáis la dificultad de estos estudios y si tienen que abordarse desde la investigación. Y aquí es importante el reanálisis, porque periódicamente se van descubriendo, hemos dicho que casi todos los años aparecen nuevos genes, aparece un nuevo color. Quiere decir que es un nuevo gen descrito asociado a esa patología, entonces cuando lo reanalizas te va a dar mucha información. ¿Cómo está el estado del estudio? Bueno, pues hay muchos casos que tenemos todavía secuenciándose en análisis, validando. En diagnóstico hemos conseguido una tasa de un 28% de casos diagnosticados y todavía queda una proporción sin resolver. Es cierto que y esperamos que cuando estas validaciones, estas comprobaciones y la secuenciación, el análisis, etcétera, termine, la tasa diagnóstica que tendremos será más elevada. Y también muchas de estas variantes, de estos casos que todavía no hemos encontrado variantes candidatas, no hay una respuesta, muchos de ellos son de casos de reanálisis, de que los estudios previos no hemos obtenido ninguna prueba nueva y los hemos pasado a estudios de genoma, con lo cual vuelven a este ciclo y posiblemente esperemos que nos reviertan en algún otro resultado para... de los casos diagnosticados que hemos visto, pues mira, algunos se han resuelto en la evaluación clínica, como decíamos, incluso sin llegar a hacer nuevas pruebas. En el reanálisis, volviendo a analizar, volviendo a leer, volviendo a interpretar todo lo que ya se había hecho anteriormente, hasta un 18%. Muchos de estos genes que se han descubierto en el reanálisis es porque eran genes que se habían descubierto relativamente hacía poco tiempo, con lo cual por eso no se pillaron en ese estudio inicial. También hemos descubierto nuevos genes y nuevas variantes, hemos realizado estudios funcionales en algunos de ellos y colaboraciones nacionales e internacionales para poder dar la prueba de que esto es patogénico, con plataformas como ahora veréis que son muy interesantes. ¿Qué pasa con los casos que todavía no tenemos diagnosticados? Es verdad, hay un 30 y pico % que todavía no hemos conseguido dar una respuesta. Por un lado, lo que haremos será pues, no dejarlos archivados. Estos casos tienen que tener un reanálisis, volver a leerlo, volver a interpretarlo, como os decía, volver toda la información nueva que vaya llegando e incorporándola para poder dar una respuesta. Otras técnicas, el genoma es muy complejo y hay otras técnicas que pueden ayudar también al estudio del genoma, al que todavía desde la asistencia desde luego no se está preparado y en la investigación tenemos que dar ese paso. Y mejorar algoritmos, mejorar estudios, aumentar las bases de datos poblacionales, etcétera. Todo esto ayudará en el futuro. Por otro lado, es muy complejo. Hay muchas veces que no sabemos dar esa respuesta. Tener en cuenta que para decir que cuando encontramos una variante, un gen que no ha sido descrito anteriormente, para confirmar que eso es la causa de la enfermedad, se tienen que hacer un montón de estudios, aproximaciones tanto in silico, a nivel de predicciones funcionales en la célula, si eso estuviera fuera, está mal, qué provocaría en la célula, en el organismo, eso podría explicar el cuadro clínico o no. Abordaje experimental, muchas veces los estudios son largos. ¿Por qué? Porque hay que hacer estudios en cultivos celulares, en animales, llevarlo a un modelo para poder validar y confirmar la patogenia de ese nuevo gen. Y luego una herramienta que tenemos que funciona muy bien
Y es cómo he empezado, compartir a nivel también internacional. Hay plataformas creadas para ese fin. Por ejemplo, la plataforma Matchmaker Exchange es una plataforma federada de intercambio para el descubrimiento de nuevos genes en enfermedades raras. Ahí se suben, digamos, a una nube, por decirlo así, los datos de pacientes anónimos. Entonces, cada paciente tiene asignado su fenotipo, su cuadro clínico, con la terminología HPO, que os he comentado anteriormente, HP 0528, HP, que define la sintomatología de ese paciente y la causa y la alteración que se ha encontrado en el genoma. Una alteración que no se conoce, pero es esa alteración. Cuando nosotros tenemos nuestro paciente igual, con nuestro correcto fenotipado y la alteración que no sabemos si es la causante o no, se sube a la plataforma y se pregunta, y eso mismo, pregunta en todos los casos que hay ahí. Y puede haber otro paciente con la misma que coincida, nos ponen en contacto y a partir de ahí se puede verificar la patogenia de esto. La idea es encontrar otro caso con un fenotipo similar y mutaciones en el mismo gen, puede aportar evidencias en cuanto a la patogenidad de esa variante candidata. Pero bueno, pues hay herramientas, pero la complejidad está ahí. Así como resumen, ¿cuál es la repercusión de los programas de enfermedades no diagnosticadas, del programa ENOT y los otros programas que hay de no diagnosticadas? Es importante porque se trabaja con el concepto de entidad no diagnosticada. Ya es el atender a un colectivo que antes estaba como en tierra de nadie. Pero, por otro lado, se atiende a los pacientes como casos individuales. Es una entidad única, que son muchos, pero casos individuales, no necesariamente cohortes, que era lo que se precisaba para entrar en proyectos de investigación. La tasa diagnóstica, por supuesto, estamos dando una respuesta. La tasa diagnóstica de estos programas está entre un 20 y un 35 aproximadamente. Y, importante, hemos dicho siempre que hay que colaborar, pero este tipo de programas mejoran la colaboración y la interacción de todos los agentes que están implicados y necesarios en el proceso de diagnóstico. Ya no solamente dentro del programa, como nuestro programa ENOT, la colaboración que tenemos entre todos nosotros, sino también la colaboración del programa con otros programas diagnósticos. Nosotros, por ejemplo, ya hemos establecido colaboraciones con el programa del URDECAT, de un programa muy ambicioso en Cataluña, con Ray Genomics en Madrid, y estamos abiertos a otras colaboraciones también a nivel internacional. Y, sobre todo, el avance de la investigación al final va a revertir en el diagnóstico, y eso lo sabemos. Pero yo creo que gracias a estos programas que están conectados, y este retorno va a ser más rápido y efectivo. Y es imprescindible optimizar herramientas, recursos. Muchas veces ya no es, por supuesto, falta financiación, pero también la gestión de los procesos. Y programas como este y otros pues ayudan al desarrollo de la medicina genómica en España, que es tan necesario para poder dar respuesta adecuada dentro del campo de las enfermedades raras. Y simplemente ya dar las gracias, lo primero, siempre a los clínicos y a los pacientes. Por otro lado, el equipo nuestro, Luis Pérez Jurado, que es el doctor Luis Pérez Jurado, que es el coordinador del programa, Eulalia Rovira, que fue la primera gestora de los casos, Enrique Herreras, que es nuestro informático, que nos da cobertura con toda la creación de la plataforma y siempre que le necesitamos para todo, el grupo de bioinformática del Ciberer, pero sobre todo, aparte, y ya no sigo porque es que serían cientos y miles miles no, pero vamos, casi, son todos los componentes del Ciberer. Aquí pongo siempre esta foto porque, al fin y al cabo, el equipo que tenemos detrás es todos, eso es de una reunión anual que tuvimos, entonces es todo el equipo de investigadores del Ciberer que dan cobertura y ayudan en la resolución de cada uno de estos casos que entran al programa. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, ya veis que su actividad, la de los dos, va bastante más allá de lo que es la gestión científica. Como vamos mal de tiempo, yo voy a estar 5 minutos. Sí, porque, para quien no me conozca, yo estoy en el mismo barco que Juan y que Beatriz, en el Ciberer. Lo que pasa es que en mi caso trabajo en el Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona, en el laboratorio de bioquímica, y nuestra función principal es el diagnóstico. Es verdad que también podemos hacer otras cosas, pero básicamente es el diagnóstico. Entonces, lo que yo os quería comentar es cómo
transmitiros la idea de cómo trabajamos, pero rápidamente. Y no solo cómo trabajamos, sino lo que ha supuesto para nosotros el cambio de tecnología de los últimos 5 años. Me salto esta parte porque es una parte teórica y conceptual. Simplemente comentaros que nosotros lo que hacemos es, aprovechando que hay un bloqueo en una ruta metabólica que transforma sustancias en el organismo, aprovechamos y tratamos de detectar el compuesto que se acumula, que es fácil para nosotros, o tratamos de detectar el compuesto que es deficiente, que es más complejo y que para eso hay que utilizar otras técnicas, pero en principio utilizamos las mismas. Bien, cuando se habla de análisis bioquímicos o genéticos, hay como dos aproximaciones generales, la dirigida y la masiva. La dirigida sería, voy a buscar lo que yo quiero ver, decido lo que quiero ver y lo busco con mucha precisión, con mucha potencia, son pruebas que realmente funcionan bien, muy sólidas y fiables. El único problema es que no se ve todo. ¿Qué ocurre con lo que se llama masivo? En lo masivo podemos ver prácticamente todo, pero curiosamente en el metabolismo, ¿sabéis qué ocurre? Que así como la genética es igual hoy, mañana que dentro de 10 años, la metabolómica es distinta por la mañana que por la tarde y distinta probablemente al día siguiente. Y eso es porque lo que ingerimos de alimentos produce metabolitos que no son humanos, las bacterias que tenemos en el cuerpo producen metabolitos que no son humanos. Ahora parece ser que hay más células no humanas que humanas, que eso es lo del microbioma. Debe ser cierto, pero todos los que estamos aquí tenemos más células no humanas que humanas. Pues con eso imaginaros la modificación que puede ejercer sobre un mapa metabólico de moléculas que queremos analizar. Por tanto, esta aproximación masiva todavía está un poco lejos de la práctica hospitalaria, sobre todo para el diagnóstico, y se utiliza mucho todavía en técnicas de investigación. En cualquier caso, esto es como nosotros trabajamos cada día. Cada uno de estos óvalos que veis aquí de diferentes colores, unos morados y otros azules, son las pruebas bioquímicas que tenemos que decidir hacer cuando un clínico nos dice que un paciente tiene una sospecha de una enfermedad o de otra. Las que están en morado son las que estamos haciendo en este momento por técnicas metabolómicas como más avanzadas. Y las que están en azul son técnicas que hacemos más tradicionales, pero que siguen aportando información. Para el futuro, ¿qué desearíamos? Que esta cantidad de óvalos se concentren al máximo y se queden como mucho en 2 o 3 diferentes. Pero de momento, esta es la forma en la que trabajamos. Esto, Lourdes... Pues qué pena, porque esta diapositiva está dedicada a ella, pero en fin. Esto es como veíamos... bueno, luego se la enseño. Ah, aquí. Mira, esto es como veíamos antes... Ah, lo ves ahí. Es como veíamos los defectos congénitos de la glicosilación. Esto que veis a la izquierda, yo siempre pregunto lo mismo. Aquí hay 4 niños, 3 sanos y 1 enfermo. Para saber cuál es el enfermo no hace falta ser ni bioquímico, ni científico, ni nada, ¿sí o no? Bueno, si alguien me dice que... Si alguien no acierta la pregunta, luego me lo cuenta. Pero bueno, esto es un biomarcador. Sí que hace falta ser bioquímico para llegar aquí, pero... poder hacer una interpretación tan sencilla, pues es muy bueno. ¿Qué ocurre? Que eso nos costaba 2 días de trabajo para 4 pacientes. La técnica fue evolucionando y lo que veis abajo, que no voy a entrar a detallarlo, es exactamente lo mismo que hay arriba, pero en 15 minutos. Y alguien puede preguntar, ¿le interesa a la industria farmacéutica desarrollar un sistema automático de análisis para diagnosticar defectos de la glicosilación, que hay solo 1000 en todo el mundo, o 1500 o 2000? No. El problema es que el alcoholismo, que es una enfermedad prevalente y frecuente, también puede producir una alteración de ese patrón que veis ahí arriba. Y de hecho, como el alcoholismo tenía muchas implicaciones legales, hubo una industria farmacéutica que se interesó por diseñar un kit que nos cuesta 15 minutos analizar un paciente, por lo tanto podemos estudiar 150 o 200 al día sin demasiado problema. Otras veces nos diseñamos nosotros mismos las técnicas. Esto es como veíamos antes los aminoácidos. Y cada una de esas montañitas que veis ahí, pues es un aminoácido que nos informa de 1, 2, 5 o a veces 10 enfermedades distintas. Pero aquí, que esto estaba bastante bien, no podíamos estar seguros de exactamente dónde estaban los compuestos y invertíamos unas 3 horas por muestra. Gracias a la adquisición de este equipo, que esto fue una donación privada de una fundación que tiene mucho dinero, para que os hagáis una idea, un equipo de estos cuesta unos 250.000 euros. Que si lo miras desde el punto de vista de precio absoluto, pues es caro, pues sí, me parece que un Ferrari debe costar eso. Si lo alquilas al mes, que se puede alquilar, son unos 5.000 y pico euros al mes, como un piso de lujo, pero en nuestro caso lo utilizamos para conseguir ver un montón de las sustancias que hemos visto en la diapositiva anterior en un tiempo de 7 minutos, lo cual es
poquísimo, y además estamos completamente seguros de qué es lo que estamos viendo con un nivel de sensibilidad muy elevado. Es este el típico listado de metabolitos que vemos con un análisis de estos. Bueno, pues este aparato que lo obtuvimos hace 2 años nos ha dado a nosotros muchísima potencia y muchísima capacidad de diagnóstico y de investigación, porque, por ejemplo, se puede utilizar también para fenotipar modelos celulares y modelos animales. Animales de investigadores que reproducen una enfermedad rara y nos envían a nosotros las muestras para que les digamos si el fenotipo de esa enfermedad está bien reproducido o no. Y otra aproximación es esta, y con esto termino rápidamente, y es, a veces hacemos otras cosas distintas. Esto es un cromatógrafo de gases con un espectrómetro de masas. Esto que veis aquí, este circulito, eso es una columna, como un alambre, que si la estiramos mide 60 metros. Y ahí lo que hacen es entrar un montón de moléculas y se van quedando enganchadas. Y luego las vamos sacando y las vamos identificando. Y se ven mezclas como las que veis ahí abajo. En este caso vemos de todo. Es la metabolómica más masiva que tenemos. Aquí nos encontramos sorpresas de todo tipo. Pero es que incluso aquí salen hasta drogas. Que a veces alguno viene con sospecha de una enfermedad metabólica y lo que tiene es otra cosa. Se ve el éxtasis líquido, bueno, se ven muchas cosas, que es mejor ni contarlo. Pero bueno, realmente a veces te encuentras con sorpresas, pero nos va muy bien porque aquí se pueden cribar unas 200 o 250 enfermedades metabólicas diferentes. Y esto lo que hace el espectrómetro de masas es, cuando sale una molécula de esa columna que habéis visto, es como si le estuviera disparando. Pum, pum, le dispara, se fragmenta esa molécula y produce esto que veis aquí, que es como una huella dactilar. Es como cuando vais a hacer el DNI, que pones el dedo y ya estás para toda la vida con tu huella dactilar. Pues esta es la huella dactilar de una molécula que no va a cambiar, y eso nos sirve para identificarla. Igual, esta técnica la utilizamos, por ejemplo, para fenotipar este modelo, que era un gen nuevo que producía una enfermedad mitocondrial por deficiencia de coenzima Q10. Y para acabar, y a veces, cuando os contaba eso de que para ver que una molécula está a una concentración muy, muy baja tenemos que aplicar técnicas ya muy especiales, es esto. Esto estamos haciendo con Pepe Cuezba, que tiene unos ratones con unas enfermedades, una enfermedad mitocondrial que produce una alteración en los neurotransmisores. Pepe Cuezba es de Bilbao y me decía, no sé qué le pasa al ratón, pero se vuelve tonto. ¿Y cómo sabes que un ratón se vuelve tonto? Entonces nosotros lo que hacíamos era analizar dopamina, serotonina, en los cerebros de los ratones para este fin. En cualquier caso, y para acabar, pues esto es un poco el panorama. Hay unos holandeses que trabajan muy bien en metabolómica, que tienen esta frase, que se ve que es una frase holandesa, que dice que no tires los zapatos viejos hasta que no tengas los nuevos, y los nuevos funcionando bien. Y eso refleja un poco que sigamos trabajando como hasta ahora, con un poco más de intensidad quizás, hasta que llegue la genómica, la metabolómica masiva, pero que aún le queda un tiempo. Y ya está. Bueno, y lo de siempre, aparte de los agradecimientos, pues las personas que al final acaban siendo lo más importante en todos estos trabajos. Si os parece, como vamos un pelín mal de tiempo, nos subimos un momento, hacemos 5 minutos de preguntas y luego seguimos hablando fuera. Gracias. Mientras, para ganar tiempo, estoy aquí, mientras os sentáis. No. Yo tengo una pregunta para todos y es, ¿qué pasa cuando no hay datos o cuando hay pocos datos? Me refiero a las no diagnosticadas y a las ultra raras, que son todavía con menos prevalencia que las poco prevalentes. Entonces, por ejemplo, casos como el de mi hija, que es único caso documentado en España. Está en Orphanet, tengo la mutación genética, tengo el nombre de la enfermedad y ya. Entonces, cuando hablabais de meter en el mapper, por ejemplo, los números de los proyectos que hay, cuando no hay proyectos, o yo, por ejemplo, que he encontrado un proyecto en Estados Unidos, pero vía particular, y allí nos hemos metido, ¿cómo se puede coordinar todo esto a nivel internacional? Porque, claro, un dato en España, pero creo que hay más datos fuera. Entonces, ¿cómo se podría, a lo mejor, pues eso, dar un empujón a los ultra raros? Tú hablas desde mapa si quieres y yo hablo desde mi experiencia personal después. ¿Sí? Yo hablándote de nuestra experiencia personal, que hemos tenido casos en el hospital, que solo hay uno en España o uno en Europa, yo creo que ahí, aparte de las herramientas o de las posibilidades que ahora vaya a contar Juan, el médico que ha hecho el diagnóstico, la persona de laboratorio que ha hecho el diagnóstico, una de las cosas que puede hacer es precisamente buscar
por su conocimiento, gente en el panorama internacional que pueda estar trabajando en esas enfermedades. A veces ocurre que es que no hay nadie trabajando, y es verdad, pero nadie ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Alemania. Está muy bien y eso es una cosa que os halaga, que hayáis sido capaces de moveros y de encontrar una persona en otro país que esté trabajando en eso, pero yo creo que esa primera aproximación, aparte de lo que, insisto, cuenta Juan, debería ser una actividad del profesional que ha hecho el diagnóstico, o por lo menos que él sea capaz de entrar en contacto con otros profesionales que pueden establecer esa red que no existe. No sé si... Porque te refieres para lanzar proyectos de investigación o nuevas iniciativas de... Vale, conocer más casos. Sí, lo que dice Rafa, por supuesto. Lo primero, bueno, efectivamente las herramientas de Internet, Orfanet, las distintas asociaciones, pues en este caso sí que se puede googlear para encontrar otras asociaciones que estén, pero en este caso, si están pequeñas, casi vas a tener que ir a la internacional o ser como una delegación, ¿no?, aquí en España de la internacional. Nosotros, por ejemplo, en casos similares, ¿vale?, básicamente, lo primero es encontrarse unos a otros. Es verdad que los pacientes, ellos tenéis que intentar encontrar, ¿no? Y si tenéis algún clínico de referencia, a incorporarlo. Entonces, nosotros en muchos casos, a lo mejor no un caso solo, pero 2 o 3 familias, o sí que tienen a lo mejor una mutación concreta y no hay nadie más, no se ha montado nada. ¿Qué hacemos? Pues ellos intentan asociarse, nos mandan esa información y nosotros circulamos esa información, entonces, por nuestra red de contacto a nivel nacional. Entonces hay muchos investigadores o clínicos que levantan la mano y yo tengo 2 casos. Ahí de repente a lo mejor pueden salir otros 3 casos, otras 3 familias. Y a lo mejor puede haber un investigador o un clínico que ya está interesado. Entonces ya es un paso muy grande para empezar, digamos, ese siguiente nivel. Ya sería asociarse, empezar a trabajar en eso, tener claro un poco qué se puede hacer y luego, una vez que se más o menos ha identificado eso, intentar, bueno, buscar qué acción se puede hacer. Entonces ahí sí que nosotros también ayudamos en el sentido de, pues, a lo mejor no tienes una idea clara, pero si tienes a los clínicos que están interesados en colaborar y tal, sí que vamos a encontrar investigadores que seguro, muy probable, quieran colaborar en algún proyecto o puedan, ¿no? Pero esa es la vía y no funciona, sí. No, yo también quería puntualizar una cosa. Hay veces que es un único caso, es lo que tu clínico o tu centro conoce, pero hay muchas veces que no todo se reporta. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, muchos de estos nuevos casos vienen a través de programas como el que he presentado. Estamos en contacto entre los distintos programas y queremos hacerlo de una manera automática para identificar esos posibles otros pacientes que sí que realmente están. Entonces, bueno, yo te invito también, si quieres, a mandarnos el nombre del gen que le han asignado a la patología y hacer una búsqueda entre la gente que sabemos que está trabajando en los últimos en diagnóstico de poco frecuente. Hacemos una última pregunta, lo siento, es que vamos muy mal de tiempo, hacemos una última pregunta y luego seguimos hablando. Ahí hay una al fondo. Hola, me llamo José Antonio y mi mujer tiene una enfermedad rara diagnosticada hace bastante poco, un par de años, y quería transmitir en esta pregunta, bueno, mi inquietud ahora que conozco este sitio por primera vez desde hace poco. Mi inquietud y me da la impresión de que esto que estoy conociendo ahora es un mundo y que yo vengo de otro mundo. Vengo de un mundo que está cerca, porque está aquí al lado, yo soy de La Rioja, pero en este mundo del que yo vengo, que es el de las enfermedades sin diagnóstico, los profesionales de atención primaria, los especialistas, ya no es especialistas de otro país, sino los especialistas de La Rioja desconocen, son los primeros que deberían conocer todo esto. Mi especialista desconoce, ahora lo conoce porque se lo hemos dicho a nosotros, que existe este centro. Mi especialista no fue capaz de diagnosticar la enfermedad de mi mujer porque creo que también desconoce que existe esta red de conocimiento de personas que buscan qué es lo que le pasa a esta persona, ¿no? La neuróloga de mi mujer está empecinada en que tenía Parkinson. Y ahora no funcionan estas pastillas, y ahora a ver si vamos a probar con estas otras. Y tuve que ser yo el que dije, pues voy a buscar otro sitio, a ver qué me dicen en otro lado.
Y por chiripa, igual que conocí este sitio por chiripa, porque pasé por la puerta un día y vi el nombre, pues conocí por chiripa por casualidad, a una neuróloga de otro sitio, de Pamplona, que curiosamente fue compañera de carrera de la de mi mujer, pero claro, esta neuróloga a la que yo fui era una persona con conocimiento y que va a conferencias, va a muchos, va a informarse y a formarse, me imagino. Mientras que la neuróloga de mi mujer, de su misma edad y compañera de carrera, digo, pues se dedica a atender todos los días a personas que tienen enfermedades que ella piensa que son estas, y yo pienso que la neuróloga de mi mujer desconoce que existen las enfermedades raras y que hay un camino para intentar diagnosticarlas. Porque tuve que ser yo el que encontró a esta persona que dijo, mira, dile a mi compañera que le mire esto y esto, estos dos genes. Y dio en el clavo. Y mi mujer tiene una enfermedad que solo tienen 3 personas en España. Que yo sepa, es la información que saco yo de internet. No porque no la haya dado mi neuróloga, sino porque mi inquietud ha hecho y buscarla, ¿no? Entonces creo que esta disociación entre estos dos mundos, el mundo del conocimiento que está aquí y el mundo de la gente que se pelea en la calle con el médico de turno, que se supone que es un especialista y que se tiene que formar, pero me imagino que ellos tienen sus problemas diarios que hacen que no puedan dar ese paso que hace que una persona, las cosas funcionan porque hay gente que se preocupa de avanzar, ¿no? Eso de todas formas, no entiendo lo que dices, sí. Pero quizá los que estáis aquí, ahora lo hablamos, pero el panorama ha cambiado, sigue existiendo esos problemas, seguro, pero antes era tremendo y ahora es menos tremendo. Existen herramientas, como son las que tenemos aquí, existen los de SUR, que son unidades de referencia autonómicas que tienen que canalizar las diferentes enfermedades. Lo que yo desconozco, obviamente, es cómo este conocimiento puede llegar a los profesionales de asistencia primaria, seguramente complicado, pero incluso de hospitales de referencia. Pero es algo en lo que hay que trabajar y pensar. Supongo que ellos tienen más información que yo respecto a la logística para solucionar esto, pero si os parece, continuamos hablando ahora porque es que se nos va acumulando el tiempo. No sé si queréis hacer alguna cosa rápida, alguna reflexión para cerrar. Bueno, pues gracias y vamos a tomar un café, ¿no?